La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 31. El hedor a sangre fue lo primero que olió Jaume cuando todos se apiñaron en el pequeño edificio. Invadió el lugar como un espeso miasma, lo suficiente como para obligarlo a atacar. Los estudiantes lo soportaron bien, aunque el rostro de Pirra palideció y renizó una mueca. Tai y Bran lo siguieron, este último los recibió en el edificio una vez que escuchó la noticia. Cualquier esperanza de que pudiera haber un superviviente desapareció en un instante. Nada podría oler así y seguir vivo. Habría sido demasiado cruel. Marco. Velvet llamó, Marcus, estamos aquí. Se escuchó un fuerte golpe desde la izquierda, seguido de una maldición en voz baja. En lugar de la puerta de arriba como la última vez, fue una puerta de madera gruesa la que se abrió a la izquierda de la habitación. Aquí, el hombre suspiró y les indicó que siguieran adelante. No esperaba que trajeras tantos, por lo que podría estar un poco lleno. Te aconsejaría que te taparas la nariz, pero... Se encogió de hombros ante sus expresiones ya de disgusto. Jaume y los demás lo siguieron, agachándose debajo de la puerta mientras entraban en la habitación. Estaba poco iluminado y una sola lámpara daba a una mesa plana. Sobre él yacía lo que alguna vez podría haber sido una mujer joven. Gran parte del rostro estaba irreconocible gracias a las enormes marcas de garras en su piel. Había sangre por todas partes. 2 miembros de la milicia la arrastraron hace una hora, dijo Marcus, no estoy seguro de dónde la encontraron. No lo dijeron. ¿Qué quieres decir con que no dirían? Preguntó Jaume. Es exactamente lo que dije. Vino irrumpiendo gritando por mí, la arrojó sobre la alfombra y me dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Se frotó la frente, me aseguré de preguntarles qué sabían, pero los dos simplemente se miraron y dijeron que no me correspondía a mí saberlo. Eso no suena normal. Marcus se rió, me lo estás diciendo. Se vuelve aún más extraño, cuando les pregunté cómo iba a notificar a la familia, dijeron que no tenía que hacerlo. Que era una mujer sin hogar que no tenía ninguno. Luego me dijo que por orden del alcalde no debía avisar a nadie. No quiere que cunda el pánico. Entonces van a fingir que esto nunca sucedió. Velvet sonaba horrorizada, pero las expresiones en los rostros de Tai y Bran eran simplemente sombrías. Van a actuar como si esta chica no importara. El pánico masivo no ayudará a nadie, afirmó Tai. La gente viviría con miedo o intentaría cazar a la bestia ellos mismos. Ambas cosas podrían dificultar nuestro trabajo. No está bien, añadió Bran, probablemente antes de que cualquiera del equipo pudiera hablar, pero así es como funciona el mundo. Todo lo que podemos hacer es intentar asegurarnos de que la cosa que causó esto muera antes de que se lleve a alguien más. La cosa es. Todos los ojos se volvieron hacia el doctor mientras hablaba, estamos fuera de los muros. Las cosas son diferentes aquí afuera. No pagamos tanto en impuestos, no recibimos el apoyo de asistencia gratuita. Atención médica o policía. Y probablemente sean los primeros cazadores que hemos visto en años. Todos están acostumbrados a lidiar con los problemas por su cuenta, ya que no hay tiempo para esperar que Vale envíe a alguien. En un lugar como este, ser alcalde lo es. Más parecido a ser rey. Cualquier decisión que tome es prácticamente una ley, y todos saben que deben seguirlas. ¿Vale sabe de esto? Preguntó Ren. Es lo mismo en todas partes, suspiró Tai. Es necesario poder reaccionar rápidamente ante una amenaza, y la mayoría de las colonias fuera de los muros están formadas por personas demasiado pobres para vivir en la ciudad o por personas que tienen motivos para no hacerlo. Claro, hay muchos cazadores retirados. Pero algo así como el 70% de la población del reino se encuentra dentro de la propia ciudad de Vale. Incluso en Patch, no llamas a Vale para pedir ayuda, llamas a alguien que conoces, o a Signal. Más o menos, dijo Marcus. Sé que probablemente no estén de acuerdo, pero el pánico realmente es lo que el alcalde está tratando de evitar en este momento. La gente podría reaccionar formando una turba e intentando cazar a los Grimm ellos mismos. No es la mejor idea cuando ustedes están aquí. Para eso. Entiendo, suspiró Jaume. Y lo hizo, por una vez. Su casa funcionaba en la misma escala, aunque nunca lo había pensado de esa manera. Esa era la razón por la que su familia vivía en Ansal, porque cuando su madre y su padre se juntaron, prácticamente no tenían un centavo y tenían una niña pequeña, su hermana mayor. Eligieron a Ansal simplemente porque comprar una casa era tan fácil como decidir dónde quería una casa y comenzar a construirla. Si podías defenderlo, era tuyo. Y su padre era particularmente bueno defendiéndolo. Incluso en aquel entonces había sentido a Ansal antes que a nadie. Ayudabas a tus vecinos y a la comunidad, y si se veía un Grimm, entonces era su padre y cualquier otra persona que tuviera armas quienes salían a cazarlo. Los adolescentes podrían haber dicho algo más, pero Jaume no escuchó mientras se acercaba para pararse junto a la desafortunada víctima. Alguna vez había sido rubia, aunque ahora su cabello estaba arruinado y enmarañado por la sangre. Grandes cortes y hendiduras le habían abierto la cara y parecía que le faltaban 2 bultos en la coronilla. Sus ojos se cerraron mientras intentaba sacar la imagen de su mente, pero dudaba que fuera capaz de hacerlo. Era bueno que no tuviera hogar y no tuviera familia. Fue difícil decirlo. Al menos nadie lamentaría su fallecimiento, pero aún así se sentía insensible y cruel. ¿Cómo fue que la milicia pudo haberla encontrado sin ver la causa?
O si había escapado, ¿cómo era posible que nadie más hubiera visto su cuerpo? Las reflexiones de Jaume fueron interrumpidas cuando una fina manta blanca cubrió con cuidado a la niña, oscureciendo su rostro. El médico suspiró mientras se lo colocaba debajo de la cabeza, colocando una pequeña nota blanca en la parte superior. No hay mucho que pueda hacer, dijo. Pero pensé que debería saberlo. Aunque solo sea porque el alcalde claramente no se lo va a decir a nadie. ¿Descubriste algo? Algo inusual que pudiera haberte llamado la atención. Fue atacada de frente, dijo el médico, o se dio la vuelta cuando la bestia atacó. La mayoría de las heridas ocurrieron en la parte frontal del cuerpo y en la cara, y al menos supongo que su muerte fue muy rápido. Pero en términos de algo inusual, no puedo decir que lo haya, pero, de nuevo, no trabajo a menudo con los ataques de Grimm. Los Grimm normalmente no dejan nada atrás, gruñó Tai. El médico asintió y se giró para empujar el cuerpo a una especie de cámara de almacenamiento. La helada sugería que tenía algún tipo de control de temperatura, sin duda para evitar que los cuerpos se descompusieran. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Pirra. No creo que esto haya ayudado tanto como esperábamos, aparte de hacernos saber que la bestia todavía está por aquí. Y que el alcalde no nos va a ayudar con eso, frunció el ceño Velvet. Jaume se preguntó si debería haberse alegrado de que los dos realmente hubieran acordado en algo. Confía en que será la única situación en la que él no lo quería. Sabemos que todavía está atacando, dijo Bran. También sabemos que tenemos que empezar a patrullar el pueblo por la noche. Todos estos ataques han tenido lugar tarde, por lo que probablemente esperen hasta el anochecer. Deberíamos empezar con eso esta noche, dijo Jaume, recibiendo asentimientos tanto de estudiantes como de adultos. Es posible que ya se haya ido, ya que lo había matado. Sin embargo, ese no era un riesgo que realmente pudieran permitirse el lujo de correr. Lamento no poder ser de más ayuda, dijo Marcus mientras caminaba hacia ellos. Llamé tan pronto como se fueron, pero debo admitir que, en retrospectiva, no he ofrecido mucho. Está bien, Marcus, dijo Velvet. No es culpa tuya. Puedes mantenerte en contacto si pasa algo más. Por supuesto, por supuesto. Solo, siéntete libre de no mencionarle esto al alcalde, ¿eh? Su secreto está a salvo con nosotros. Jaume miró a todos para asegurarse de que entendieran. Conocía muy bien la agonía de tener que ocultar algo así. Además, el chico los había ayudado. Era lo mínimo que podían hacer para pagarle. Era lo mínimo que estaban haciendo, ya que Velvet ya había aceptado cenar con el hombre. Pero eso ya no era asunto suyo. Bueno, eso fue un fracaso, suspiró Nora mientras todos salían del pequeño edificio y salían al aire fresco de la noche. Es como si estuviéramos recogiendo pedazos pero sin acercarnos más. Ya quiero romper algunas piernas. Estamos construyendo una imagen, respondió su compañero para que Jaume no tuviera que hacerlo. Piensa en ello como un rompecabezas, Nora. Excepto que al final tenemos que luchar contra lo que hay dentro. El mejor rompecabezas de todos los tiempos. Ren la ignoró y se volvió hacia Jaume. ¿Qué haremos con las patrullas? A ti se te ocurre algo y lo juzgaremos, dijo Jaume, pasando rápidamente la responsabilidad. La verdad del asunto era que esto probablemente era algo que Ren realmente había aprendido en una lección en algún lugar. Tai y Bran probablemente se darían cuenta rápidamente si Jaume se equivocara y sugiriera algo extravagante. Piense en ello como una experiencia de aprendizaje. Para mí, eso es. Nos dividiremos en socios. Ren se volvió hacia su equipo. Nora y yo formaremos un equipo, Velvet y Pirra el segundo. Señor Ravenven, señor Sinlin, actuarán como un tercer equipo. Claro, chico. Luego dividiremos la aldea en 3 cuadrantes, y cada equipo patrullará uno. Como Jaume está solo, puede actuar como control en la posada. Si surge algo, un equipo puede contactarlo y él le transmitirá cualquier mensaje. A los otros equipos. Plan fantástico, elogió Jaume. Posiblemente el plan más asombroso del que jamás había oído hablar. Le gustó especialmente su papel en él. Ya son casi las 11, continuó Ren, así que supongo que será mejor que empecemos. Al final, solo tomó 10 minutos para que los equipos tuvieran áreas para patrullar. Sus pergaminos venían con mapas detallados y Bran y Tai en realidad resultaron ser una verdadera ayuda. Dijeron que eran maestros, verdaderos, así que tenía sentido que fueran tan buenos con el equipo. Todavía se sentía como un milagro que no hubieran descubierto nada. Tal vez estaba mejorando en todo el asunto de fingir. Incluso Cinder no había sido un gran problema últimamente. De hecho, había estado completamente callada. Su último encuentro había sido en el baile, y Liang había ido y había hundido ese intento con bastante facilidad. Agregue a eso que Ren lo puso en una posición para sentarse de manera segura en su habitación y las cosas finalmente comenzaron a mejorar. Ahora todo lo que tenían que hacer era matar a este Grimm y terminar con Misery Womisenwood. Estoy en la posada ahora. Jaume se llevó el pergamino a la oreja mientras navegaba entre los clientes. Si Ren estaba molesto por tener una pantalla llena de cerumen, entonces se lo guardó para sí mismo, pero con lo llena que estaba la posada, Jaume no pudo sostenerla frente a él y abrirse camino hasta su habitación. Si ves algo, pídele a alguien que me llame al instante. Podré rastrear tu ubicación y enviar al resto para ayudarte. Se aseguró cuidadosamente de no decir nada relacionado con Grimm, pero con lo estridentes que eran todos,
Probablemente no importara de todos modos. Entendido, dijo Ren. Nora y yo estaremos en el área donde se informó del primer ataque. Está cerca del muro norte, un pequeño distrito abandonado no muy lejos de donde crecimos. Creo que hoy en día lo usan para almacenar madera. Jaume tarareó. Entonces, la primera víctima probablemente fue algún tipo de trabajador o supervisor que se quedó un poco más tarde. Esa era una forma de recibir recompensa por la dedicación a la empresa. Bien, solo mantente atento y si pasa algo. Jaume abrió la puerta de su habitación. Si pasa algo. Ren incitó. Un reloj en una pared cercana marcaba. Jaume. Profesora Ark. Ah, tosió, Siu, si pasa algo entonces llámame. Está bien, me tengo que ir, adiós. El pergamino se apagó y desapareció rápidamente mientras lo guardaba en su bolsillo. Jaume consideró la situación con un rápido suspiro, pasando una mano por su cabello. Dime que eres una ilusión óptica. Ella no le dijo nada. No es que ella pudiera. Pero ella hizo rebotar una botella vacía de cerveza en su cabeza, sonriendo encantada y aplaudiendo cuando golpeó. Un hilo de alcohol le goteó por la nariz. ¿A cuántas personas maté en una vida pasada para merecer esto? Creía los Grimm o algo así. El abrigo de Jaume se quitó con un suspiro, se dejó caer en una silla cercana mientras se acercaba con cuidado para pararse junto a la chica. Estaba descalza, se había quitado las botas largas al borde de la cama, pero ciertamente se había puesto cómoda. Se recostó con un suspiro de satisfacción y envolvió los brazos en la sábana sobre su cabeza. Era una vista innegablemente atractiva, especialmente por la forma en que sus pantalones ajustados colgaban de sus caderas. Por otro lado era Neo, y la conocía lo suficientemente bien como para reemplazar la palabra sexy por aterradora. ¿Por qué estás aquí? Preguntó, este no es exactamente un buen momento para extrañarme. Estoy compartiendo habitación con otros 3 chicos. Ella meneó las cejas. No así, uff. Estamos en una misión aquí. Ella ladeó la cabeza hacia un lado. Probablemente estaba destinado a ser confidencial, pero ella lo habría descubierto de alguna manera si hubiera querido. Al final, les ahorró a ambos el problema y se lo explicó a ella, junto con la limitada evidencia que habían encontrado hasta el momento. Es por eso que no puedes quedarte en esta habitación conmigo. No tengo idea si Tai o Bran podrían reconocerte de algún lugar. E incluso si no lo hicieran, no llamas exactamente la atención. Tiendes a destacar. Neo agitó sus pestañas y colocó un dedo en su labio, mirando hacia otro lado con aparente sorpresa. Eso no fue un cumplido, pequeña. Otra botella de cerveza lo golpeó, esta vez directamente en la frente. Lo atrapó mientras caía, frotándose la piel magullada mientras consideraba si debía beberlo o intentar noquearse y evitar el trauma. Al final lo dejó en el suelo y se sentó en la cama. Neo era como un dentista, podías evitarlo todo lo que quisieras, pero el dolor solo sería peor al final. ¿Es este el favor de Rowan? Ella asintió e hizo un gesto con una mano para inclinar el sombrero, mientras que con la otra hizo una V delante de sus labios, como si estuviera sosteniendo un cigarro. Fue una impresión bastante buena, especialmente la forma en que guiñó un ojo. Le hacía sentirse inferior, lo que bien podría haber sido la apariencia de Rowan. ¿Cuánto tiempo necesitas quedarte conmigo? Ella se encogió de hombros. Unos pocos días. Un movimiento de cabeza. Una semana. Su dedo hizo un movimiento circular. Un mes. Neo sonrió, incluso cuando Jaume sintió que se avecinaba el peor dolor de cabeza. Purgatorio indefinido entonces, eso era lo que sin duda quería decir. Eso o simplemente quería traumatizarlo, en cuyo caso misión cumplida. Era demasiado tarde para coger la botella de cerveza y cortarse el cuello. Dios mío, estaba empezando a sentirse mareado otra vez. Fue ese el miedo que hizo efecto. No puedes quedarte en esta habitación, dijo finalmente, observando cómo ella hacía pucheros. No se trata de ti, se trata de los otros muchachos aquí. No podemos correr el riesgo de que te vean, especialmente si vas a estar en Beacon después de esto. ¿Dónde has estado de todos modos? ¿De dónde vienes? La expresión de Neo se volvió inocente, incluso cuando se encogió de hombros y sonrió. Dondequiera que hubiera estado antes de esto, claramente no se lo iba a decir. Su ropa está un poco más arrugada de lo habitual, notó, sin mencionar que sus botas tienen polvo en la parte inferior. Rowan mantuvo impecables sus almacenes criminales. Era así de pedante. Hace un año, Jaume ni siquiera habría notado algo así, no estaba seguro si debía sentirse orgulloso o no de volverse tan paranoico que había comenzado a juzgar las manchas en la ropa de una persona. ¿Tienes al menos algún lugar donde puedas quedarte mientras estemos aquí? Para su alivio, ella asintió, sacó una llave de entre sus pechos y la sostuvo ante sus ojos. Arrastró dichos ojos desde valles tentadores para mirarlos. Y son para. Señaló la pared de la izquierda. Entonces ella había ido y se había reservado la habitación, ¿verdad? No quería saber cómo, no después de que les había tomado tanto tiempo conseguir a estos dos. Jaume solo esperaba que no hubiera otro cuerpo asesinado allí. Al menos sé que no es eso, ya que si lo fuera, podría reconocer el olor. Bueno, esto apesta, suspiró y se reclinó en la cama, sin siquiera pestañear cuando Neo se sentó y se arrastró sobre su estómago, cruzando las piernas mientras se sentaba sobre él.
No valía la pena el esfuerzo de intentar moverla. Neo hizo lo que Neo quería. Esa era una regla a la que se había acostumbrado hacía mucho tiempo. ¿Puedes al menos ayudarnos con la investigación? Ella se encogió de hombros, lo que podría haber significado cualquier cosa. Todo lo que pudo hacer fue preguntar, si ella ayudaría o no probablemente dependería de cómo se sintiera en ese momento. Me pregunto qué estará pasando en casa, suspiró. Se refería a Beacon, que se había convertido en su hogar de una manera que su antiguo hogar no lo había hecho. Ansal había sido el lugar donde estaba su familia y los amaba. Pero Beacon era un hogar que él mismo había creado, lo que de alguna manera le daba más importancia. Era donde estaban sus amigos, aunque llamó a la mayoría de sus colegas. Allí era donde estaba el café, el auténtico. No los frijoles aguados que servían en este basurero. También era donde estaba Cinder, junto con ese perro igualmente malvado de Ruby, pero no se podía tener todo. Rouman quería que te mantuviera en secreto de Cinder. Neo lo miró y asintió, estirando sus músculos y tumbándose sobre su cuerpo. Cualquier movimiento de que fuera lindo se disipó rápidamente cuando ella pateó y empujó sus brazos a una posición más cómoda para ella. No era un colchón viscoelástico. Eso significa que estás de mi lado o del de ella. Ella se rió y se señaló a sí misma, luego hizo un gesto de fumar. Sí, lo entiendo, estás de tu propio lado, tú y Rouman ambos. Eso significa que me arrojarás a los lobos si es necesario. Ella sonrió y se estiró un poco más, con el rostro colgando sobre su hombro para que el suyo quedara al lado del suyo. Incluso al revés así, se las arreglaba para parecer condescendiente. Un dedo tocó su mejilla, antes de señalar nuevamente su rostro, luego el gesto romano. Jaume suspiró. Estoy de tu lado. Ella asintió. Sería propio de ella pensar en eso, ¿no? Que el mundo no existía más que de ella, con todos los demás girando a su alrededor. Era que el narcisismo de Rouman se estaba apoderando de ella, que ella honestamente haría ese tipo de distinción entre si ella era la aliada de alguien o si esa persona era suya. No estoy del lado tuyo ni del de Rouman, dijo al fin. Neo sonrió. Estaba claro que ella o no le creía o no le importaba. Podría ser cualquiera de las dos cosas. No era como si alguna vez hubiera pedido permiso antes de hacer algo. Ella lo empujó de nuevo mientras él miraba hacia otro lado, su delicado dedo se clavó en el costado de su nariz. Esta vez no hizo ningún gesto, aunque levantó una ceja y formuló una pregunta. Es como dijiste, respondió. Yo también estoy de mi lado. Debería haberla enojado o preocupado, si es que alguna vez sintió tal emoción. Pero en cambio, las palabras hicieron que su sonrisa se volviera salvaje y sus ojos se cerraran en aparente éxtasis. Ella parecía demasiado complacida por lo que esencialmente era que él dijera que no era su juguete. Bueno, ella siempre ha sido imposible de entender, así que supongo que en este sentido nada ha cambiado. Pasaron 1 o 2 horas en relativo silencio, roto ocasionalmente por una queja ahogada mientras Neo se movía encima de él, o encontraba algún pequeño juego tocando sus mejillas hasta que su cara se sonrojaba. Sin embargo, ella parecía contenta de descansar pacíficamente encima de él, lo cual parecía extraño, pero él no iba a discutir. Los equipos recibían llamadas ocasionales, cada uno respondía mientras mantenía el pergamino apuntando lejos de ella. Pero cada uno resultó ser solo un chequeo. Los equipos asegurándose de que a los demás no les había pasado nada. Considerándolo todo, en realidad fue el mayor descanso que había logrado en lo que parecieron semanas. Y en el fondo, sentía como si una parte de él se sintiera más relajada con ella a su alrededor. Definitivamente era una mala señal que ella se hubiera entrometido tanto en su vida que se sintiera extraño cuando ella no estaba siendo un dolor de cabeza. Pero con toda la basura que estaba sucediendo, su trato predecible hacia él fue en realidad bastante agradable. Parece que las cosas finalmente están empezando a funcionar. Debería haber sabido que no duraría. Los equipos habían regresado de sus patrullas cuando la luz de la mañana asomaba sobre el dosel del bosque, y Neo huyó a su habitación antes de que subieran las escaleras. Habían tenido tiempo para comer y beber algo rápido antes de retirarse por el día, planeando despertarse por la tarde una vez más y trabajar toda la noche. Menos de 2 horas después de despertarse, alrededor de las 6 de la tarde, Tai se excusó para atender una llamada en su pergamino. Al parecer las noticias no habían sido buenas. ¿Qué quieres decir con que tienes que irte? Jaume observó cómo el hombre metía los pocos suministros que tenía en una bolsa. El rostro normalmente agradable de Tai era duro, los dientes casi rechinaban mientras golpeaba una cantimplora con agua. ¿A dónde vas? Emergencia familiar, espetó el hombre, sin siquiera levantar la vista de lo que estaba haciendo. Me necesitan en casa. ¿Qué pasa con la misión? Jaume hizo una mueca incluso mientras hablaba. ¿Qué pasa con la misión? ¿Cómo podría considerarse tan importante como la familia? QR Bran se quedará. No es que nos necesites a los dos. ¿Cómo vas a volver? Se necesitarían horas para que un Bullhead fuera llamado aquí, si Tai Sinlin tuviera siquiera la autoridad para llamar a tal cosa. El hombre se giró y se puso el bolso sobre los hombros, asegurándose algunas correas. Voy a atravesar el bosque, dijo. Si corro, estaré fuera en 3 horas. Desde allí puedo llegar a un puesto avanzado y llevar un Bullhead de regreso a Vale. El bosque está lleno de Grim. Y 3 horas, eso fue una locura. Y si se interponen en mi camino, ese número pronto disminuirá. Jaume miró hacia Bran,
el hombre andrajoso solo pudo encogerse de hombros y pasarse una mano por el cabello. Lo siento, suspiró Tai. Estoy preocupado y enojado, así que perdóname. Bran te ayudará a lidiar con lo que sea que esté sucediendo aquí, y tú y el equipo serán más que suficientes. Eres un buen chico y, si sirve de algo, al menos tienes mi confianza. Pero no puedo quedarme, así que no intentes detenerme. Dad a todos mi amor, Bran no intentó detenerlo, ni tampoco Jaune. Y manténme informado. Tai asintió una vez al hombre, antes de girarse para darle a Jaune una reconfortante palmada en el brazo. Y luego, con un silbido de aire y el sonido de la madera chocando. Él se había ido. Vas a decirme qué está pasando aquí, ¿verdad? Preguntó Jaune. Problemas personales. Tai siempre ha sido así cuando surge algo. No te preocupes por eso. Lo entiendo, pero... Jaune hizo una pausa para mirar hacia un lado, donde 4 adolescentes observaban ávidamente el proceso. No podía decir lo que quería delante de ellos y tampoco podía pedirles que se fueran. No cuando Ren compartía habitación con ellos dos. Bran, podemos hablar en privado. Tendremos patrullas en menos de 2 horas, el hombre tomó un rápido trago de su petaca. Realmente no es momento de hablar. ¿Qué tal si tomamos un momento para esperar? ¿Desde cuándo 2 horas no son suficientes para hablar? En ese caso haré una patrulla contigo. Después de todo, has perdido a tu compañero. ¿Y luego qué pasa cuando los niños necesitan contactarte? No te preocupes. Soy un cazador grande e independiente. Puedo manejar una miserable patrulla por mi cuenta. Si estás tan ansioso por evitar el tema, dímelo. Estoy seguro de que no tengo idea de lo que estás hablando. De todos modos, me voy a planificar mi ruta con anticipación. Nos vemos. Jaune ni siquiera intentó detenerlo cuando la puerta se cerró de golpe. Los 4 miembros del equipo Reivan arrastraron los pies nerviosamente. Jaune se giró y los despidió, haciéndoles saber que podrían tener algo de tiempo libre antes de que los necesitaran para sus patrullas a las 8. No prestó atención a los planes que discutieron, sino que se sentó en la cama vacía una vez que estuvo solo. Algo estaba pasando. De repente llamaron a Tai, Bran no estaba dispuesto a responder sus preguntas. ¿Y qué había querido decir Tai con respecto a la confianza? Dijo al menos tengo su confianza. ¿Pero por qué mencionaría siquiera eso? Jaune simplemente estaba siendo paranoico. No podía decirlo. Tal vez era hora de lidiar con Rouman y Cinder que lo habían hecho agonizar por cada pequeña palabra y su posible significado. Pero sea cual sea el caso, algo estaba pasando. La apresurada retirada de Bran lo demostró. Ahora que lo pienso, ¿qué sabía realmente sobre ellos dos? Eran amigos cercanos, Tai tenía hijos en alguna parte y ambos eran maestros. Esto último me pareció conveniente. Él también era maestro, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que 3 maestros fueran asignados a una sola misión? ¿O fue simplemente una coincidencia y él estaba leyendo eso? Bran no iba a regresar hasta al menos las próximas 2 horas, y el equipo también lo haría. Con una mirada cuidadosa alrededor de la habitación, Jaune sacó su pergamino de debajo de su abrigo. Solo había una persona en la que podía confiar para saber algo sucio sobre esto. Tal vez le costaría un favor, pero ese era solo un precio que tendría que pagar. Rouman le había dicho que fuera más proactivo, dejar de intentar esperar y ver qué pasa, y luego contener el daño. Su dedo pasó por la pantalla a través de sus contactos, flotando sobre el familiar título de primo, que representaba al cerebro criminal. Ahora también sería un buen momento para preguntar sobre el horror multicolor que había aparecido anoche. El número al que intenta comunicarse ha sido dado de baja. Jaune miró fijamente el dispositivo. Bueno, eso no es nada siniestro. Lo intentó de nuevo por si acaso, solo para obtener el mismo mensaje grabado. Incluso revisó sus mensajes, asegurándose de no haber confundido el número. Pero incluso un mensaje vagamente redactado para su primo solo recibió una respuesta automática de que la entrega había fallado. Porque Rouman desmantelaría su pergamino. Los ojos de Jaune se entrecerraron mientras marcaba un número diferente. Que Rouman desapareciera era una cosa y Tai tener que abandonarla, otra. Pero el hombre había mencionado llevar un Bulge Davale, no a Signal ni a la pequeña isla en la que se encontraba. El pergamino sonó 2 veces. Este es el pergamino de Glinda Godwich. Actualmente no estoy disponible, pero si dejas un mensaje intentaré devolverte la llamada cuando pueda. Maldita sea. Podría ser nada o podría serlo todo. Todo dependía de hasta dónde llegaba su paranoia. Puede que Glinda simplemente esté ocupada. Es posible que Rouman se haya visto obligado a deshacerse de su pergamino. Y Tai, bueno, eso podría ser un evento no relacionado. Y tal vez la repentina aparición de Neo sea solo que las estrellas se alinean, y tal vez tropiece y encuentre 1 millón de gravámenes tirado en el suelo. Estaba lo suficientemente desesperado como para intentar llamar a Cinder. No. No, no lo era. En lugar de eso, se giró hacia la pared más a la izquierda de la pequeña habitación y la golpeó con el puño varias veces. Neo. Neo, ¿estás ahí? Hubo un golpe a cambio. Algo suave y silencioso, más como si hubiera arrojado algo a la pared en lugar de devolverlo. Estaba todavía en la cama a esa hora. Bueno,
No había manera de que se quedara atrapado gritando sus contactos criminales a través de las paredes de una posada abarrotada, así que siguió golpeando fuertemente su mano contra la pared, esperando lo inevitable. Pasaron unos buenos 2 minutos cuando un pie chocó contra un lado de su cabeza, enviándolo a toda velocidad por la habitación. Apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que sus pies descalzos se acercaran a él, la chica vestida con un pijama de franela mientras lo levantaba. Parecía que él no era el único que no había dormido mucho, si la expresión asesina en su rostro era algo a tener en cuenta. Pero bueno, la primera fase de su plan de llamar la atención de Neo había funcionado. Ahora bien, si ella no le hubiera cortado el oxígeno al cerebro, podría haber sido capaz de recordar las fases 2 y 3. EHRK, necesito tu ayuda. Se atragantó. Un ojo rosa y otro marrón se clavaron en los suyos, antes de que la chica parpadeara y de repente se volviera uno marrón y otro beige. Podría haber algún código allí, pero como él generalmente juzgaba su esperanza de vida por la amplitud de sus sonrisas, no se había molestado en dominarlo. ¿Puedes dejarme respirar? Ella suspiró y lo dejó caer. Jaume se masajeó la tráquea mientras la niña saltaba hacia su cama y se desplomaba encima de ella, recostándose de costado con una expresión petulante. Era el tipo de mirada que decía que tenía muy poco tiempo para explicarse. No puedo ponerme en contacto con Roman, fue directo al grano. Neo asintió e hizo un gesto de sostener algo en su oreja, luego hizo otro movimiento, como si aplastara algo entre su palma y su puño. Su pergamino fue destruido. Ella asintió. Bien, eso tenía sentido y lo calmó un poco. ¿Qué pasó? Puso los ojos en blanco y se sentó, adoptando una pose inusual con las manos extendidas ante ella. Para ser honesto, le recordaba a Ruby, cuando hacía sus extrañas poses de kung fu que hacía ocasionalmente. Se peleó. Neo hizo una pausa y miró hacia el techo, antes de que ella se encogiera de hombros y asintiera. ¿Qué pasa contigo? Está bien, esa sonrisa la reconoció. Fue el que dijo que había derrotado a alguien y se lo había pasado muy bien haciéndolo. Así que Neo y Roman se habían quedado atrapados en una batalla en algún lugar y el ladrón había perdido su pergamino. Esto pasó en Vale. Ella negó con la cabeza y él dejó escapar un suspiro de alivio. Sin relación entonces, eso estuvo bien. ¿Sabes si está pasando algo en Vale? Neo una vez más sacudió la cabeza, haciendo el gesto universal de fumar para Roman, señalándose a ella misma y luego a él. Le tomó algunas conjeturas, y Neo ponía los ojos en blanco cada vez que se equivocaba. Pero finalmente logró llegar a la respuesta de que ella había estado con Roman y luego había acudido directamente a él. Y que como ninguno de los dos estaba en Vale en ese momento, ella no tenía ninguna información para él. Supuso que valía la pena intentarlo. Al final redactó un mensaje rápido para Glinda, poco más que un informe de misión con una pregunta velada sobre cómo se encontraba. Si él estaba exagerando entonces ella no pensaría nada al respecto. Todo lo que podía hacer ahora era esperar, y tratar de distraerse. ¿Qué piensas de este Grimm de todos modos? Preguntó mientras guardaba el pergamino. Todavía faltaba al menos 1 hora y media antes de que los demás salieran a patrullar. Neo levantó una ceja y se recostó, pero ella apoyó la cabeza en una mano. Lo más cercano a que ella dijera que ella permitiría su conversación como él iba a estar. Aquí, le entregó el cuaderno del médico, señalando algunas de las imágenes. La nariz de Neo se arrugó lindamente, incluso mientras ella le lanzaba una mirada irritada. Vale, tal vez debería haberle advertido sobre el contenido. Ella se lo quitó con un suspiro y empezó a hojear el contenido. Todas las víctimas fueron atacadas por la noche y la criatura ni siquiera ha sido vista todavía. Esta es nuestra segunda noche de patrullas y anoche hubo una matanza. Neo frunció el ceño y levantó una ceja, señalándolo. No, no lo vimos. Sucedió antes de que comenzáramos las patrullas correctamente, hasta donde sabemos, nadie lo vio. Inclinó la cabeza hacia un lado y volvió a mirar el libro. Unos segundos más tarde se sentó e hizo movimientos para comer. ¿Tienes hambre? Ella sacudió la cabeza y volvió a señalar el libro. ¿Quieres carne humana? El libro rebotó en su frente. El gesto de comer se volvió más agresivo, con un pequeño y lindo gruñido también. Era extraño que alguien tan aterrador no pudiera resultar intimidante. Pero entendió lo que quería decir. Los Grimm no se comieron ninguno de ellos, no. Los cuerpos fueron descubiertos por la gente del pueblo en la mayoría de los casos. Ella se reclinó, con el ceño fruncido. Y sí, sé que suena raro. Tal vez el Grimm se asustó por algo. Ella sacudió la cabeza y luego señaló su sien. Usar mi cabeza. Otra sacudida, luego hizo un movimiento de gruñido y señaló una vez más a su propia cabeza. La cabeza de Grimm. El cerebro de Grimm. Ella asintió y luego hizo un gesto de X con los brazos. Ah, estás diciendo que los Grimm son tontos. Un movimiento de cabeza, lo entiendo, pero Bran mencionó que podría ser un Grimm inteligente. Eso explicaría por qué no se detuvo para comerse los cuerpos y por qué ataca por la noche. En realidad, Grimm no necesita comer, así que ahí no es necesario que lo hagan si lo saben, ¿verdad? La mujer se encogió de hombros y se bajó de la cama, caminando silenciosamente hacia la ventana. Ya era bastante difícil entender sus pensamientos en el mejor de los casos, y mucho menos tratar de entender lo que pensaba de la situación actual. Su pergamino comenzó a sonar furiosamente antes de que pudiera preguntar más.
Jaune lo sacó y lo giró hacia él, suspirando levemente al ver que no era Glinda o Rowan, sino Ren. Él. Estamos bajo ataque. Gritó la voz de Ren. Los ojos de Jaune se abrieron y por un momento se quedó paralizado. Adjuntar, los Grimm, peligro, ¿qué se suponía que debía hacer? Es el Grimm. Finalmente logró preguntar, ¿estás bien, estás a salvo? Un sonido de gritos y cosas siendo golpeadas fue su única respuesta por unos segundos, mientras el rubio comenzaba a sudar. Fue solo el hecho de que podía escuchar vagamente la voz de Ren lo que le impidió gritar al auricular. Lo siento, respondió Ren. No son los Grimm, estamos siendo atacados por gente. Criminales, bandidos. No me digas que Nora logró tropezar con algún tipo de arena de lucha. No. Ren maldijo cuando algo se estrelló contra el brazo que sostenía su pergamino, es la gente real de Missenwood. Neo le tocó el hombro con un dedo, pero él le hizo un gesto para que se alejara y volviera a la pantalla. La imagen estaba borrosa y Ren obviamente no la miraba mientras peleaba, pero Jaune apenas podía distinguir destellos de personas y colores. Eso era señal suficiente, ya que los Grimm eran casi universalmente negros, blancos y rojos. Salieron de la nada, jadeó Ren, intentamos preguntarles qué pasaba, pero simplemente nos señalaron y atacaron. Nora y yo los estamos deteniendo, pero no queremos matarlos y ellos siguen viniendo. Es como una pelea en un bar de borrachos, excepto que todos están tratando de noquearnos. ¿Qué diablos está pasando? Profesor, ¿qué se supone que debemos hacer? Esa fue una buena pregunta. Y uno para el que no tenía respuesta. Neo tocó su hombro una vez más pero lo ignoró nuevamente, tratando de devanarse los sesos. ¿Por qué diablos estaban siendo atacados por los ciudadanos de aquí? Seguro que Tai y Bran habían mencionado cierta animosidad, pero en su mayoría parecía inquietud y un poco de miedo cauteloso. No. El cómo y el por qué no importaba, solo que esto ya estaba sucediendo. Ren y Nora dependían de él para cierto liderazgo, lo cual era irónico. Ábrete camino hasta algún lugar donde puedas esconderte, era un plan terrible, nada proactivo. Pero si podía mantenerlos a salvo, entonces tal vez se podría confiar en Bran para ayudar a lidiar con eso. Me pondré en contacto con los demás y trataré de reunirlos a todos. Podemos arreglar las cosas a partir de ahí. Intenta no herir demasiado a ninguno de ellos, pero haz lo que tengas que hacer. Sí, señor, suspiró Ren y por lo que suena también desvió algún golpe de un objeto de madera a un lado. Pirra salió a deambular sola y Velvet fue a cenar con ese tipo. Genial, qué momento tan fantástico. Por supuesto, habría sido demasiado pedir que esos dos se mantuvieran juntos, especialmente porque las patrullas no habían comenzado y nadie decía que tenían que hacerlo. La mano de Neo golpeó su brazo, más agresivamente esta vez. Intentó quitárselo, solo para hacer una mueca cuando su mano lo sujetó por el cuello y lo arrastró hacia la ventana. Oh. Señor. Ren dijo, profesor. Creo que tenemos nuestros propios problemas. Los ojos de Jaune recorrieron las 30 o 40 personas corpulentas dispuestas afuera de la posada. Dudaba que estuvieran allí para tomar una copa a altas horas de la noche, considerando que parecían estar apiñados con armas improvisadas. Solo su maldita suerte. Manténganse a salvo, me pondré en contacto con los demás. La llamada terminó con un fracaso, Jaune rápidamente introdujo números una vez más. Este es el correo de voz de Velvet Scarlatina, mi pergamino está actual, gruñó Jaune mientras presionaba el botón de finalizar llamada. Perfecto, simplemente perfecto, exactamente lo que necesitaba. Como para empeorar las cosas, se escuchó un fuerte golpe en la puerta, seguido de un segundo y un tercero. El delgado marco de madera tembló. Polvo cayendo del techo. Haznos un favor y evita que nadie entre, suspiró Jaune. Neo parpadeó y desapareció por un segundo, antes de regresar unos minutos más tarde con su sombrilla en la mano. Jaune maldijo y miró hacia otro lado mientras comenzaba a ponerse sus botas largas. Si tan solo la situación no hubiera sido tan terrible, esta misión realmente se había convertido en un pozo. Muy bien, añadió al oír el revelador chirrido del acero. Neo hizo un puchero mientras caminaba junto a él, enfundando la hoja oculta en el paraguas. ¿Por qué todos los que conocía tenían que ser psicópatas completamente violentos? Yo. Bran respondió al pergamino con un rápido movimiento de la mano. Se trata de todo el asunto de ser atacado. Supieras. La sospecha luchaba en su mente, solo para morir cuando Bran hojeó el pergamino y le mostró a la gente del pueblo que gemía e inconsciente a su alrededor. Definitivamente había una diferencia entre atacar a un grupo de adolescentes y a un cazador experimentado. Puede que lo haya descubierto. ¿Alguna idea de lo que está pasando? Esa es mi línea, suspiró Jaune. Y realmente esperaba que tuvieras una respuesta. Eso nos hace dos. Tai seguramente eligió un buen momento para separarse, imbécil. Si ayuda, uno o dos de estos tipos me gritaban asesino mientras atacaban. Eso no ayudó, al menos no tanto como debería. Puedes intentar encontrar a Ren y Nora. Están tratando de defenderse, pero no estoy seguro de que puedan mantener a raya a la gente para siempre. Puedes rastrear sus pergaminos, ¿verdad? Puedo hacerlo, asintió Bran. No te preocupes. Estaré allí para respaldarte en un santiamén. ¿Tienes los otros dos? Cuando pueda alcanzarlos, sí. Algo golpeó la puerta de su habitación,
astillando la madera alrededor de las bisagras. Está bien, tengo que irme. Cuida de esos dos por mí. La llamada terminó justo cuando la puerta finalmente implosionó, enviando madera esparcida por la habitación. El primer hombre que entró arrancó un hacha del portal en ruinas y la blandió ante él. Era alto y musculoso, con los brazos desnudos y la cabeza calva. Parecía el tipo de persona adecuada para usar el hacha para talar árboles. Jaume hizo una mueca cuando Neo saltó hacia la guardia del hombre, usó su rodilla como trampolín y luego le dio una patada aplastante en la parte inferior de la barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás, incluso cuando fue impulsado fuera de la habitación. Ahí quedó el enfoque diplomático, aunque tal vez esa no había sido una opción desde el principio. No solías derribar una puerta con un hacha si buscabas palabras. El rubio se giró con un suspiro, marcando el número de pirra mientras miraba por la ventana. Hubo algunas personas más entrando corriendo, pero la mayoría simplemente se quedó quieta, gritando y agitando objetos. Se preguntó si algún día se unirían a ellos o si se contentarían con sentarse en las afueras y simplemente gritar. Profesor. Pirra jadeó ante el pergamino, ¿has visto lo que está pasando? Lo he hecho. Jaume hizo una mueca cuando un hombre dejó escapar un grito particularmente agudo. Neo ciertamente enorgullecía a Rouman con movimientos como ese. ¿Estás bien? Estoy bien. Usé mi apariencia para desarmar a las 4 personas que me atacaron y luego huí cuando tuve la oportunidad. ¿Qué está pasando? No tengo idea, pero escucha, necesito que intentes encontrar a tu compañera. Su pergamino está apagado, así que no tengo forma de ponerme en contacto con ella. Ren me dice que debería estar en la funeraria. Iré hasta allí. Buena chica Pirra, se alegraba de que ella no sintiera la necesidad de discutir ni nada por el estilo. ¿Qué debo hacer cuando la encuentre? Formen un equipo y encuentren un lugar donde esconderse y mantenerse a salvo. Irse. Esto iba a apestar, de llenos esto a Bran y a mí. Lo solucionaremos. Entendido, profesor, la pelirroja asintió en el pergamino. Cuídate. Hay bastantes personas en Beacon que tendrán palabras fuertes conmigo si regresas herido. Estaré bien. Jaume suspiró cuando terminó la llamada. Con mirada cautelosa se volvió hacia Neo, que acababa de noquear a un hombre cortándole el aire con solo una pierna alrededor de su garganta. El hombre inconsciente todavía estaba de pie, la pequeña niña de cabello rosado cerrando la brecha entre él y otro, al que estaba estrangulando con sus manos. Habría sido cómico si la situación no fuera tan grave. Te asegurarás de que estaré bien, ¿verdad? De lo contrario, no puedo pagarte mis favores. Neo puso los ojos en blanco pero asintió. Si lo que recordaba de Rouman era cierto, entonces ella también necesitaba su ayuda. Principalmente para proporcionar comida y alojamiento, pero aún así, necesitaba estar vivo para que siguiera llegando el flujo de helado. Había algo increíblemente mal en una escena en la que un profesor de Beacon armado y peligroso necesitaba ser escoltado desde su habitación por una chica de apenas 5 pies de altura que empuñaba un paraguas. Solo empeoró considerando que estaba vestida únicamente con pijama y botas. No sé nada sobre pelear desarmado. Jaume gritó una disculpa mientras se agachaba y se alejaba de una mujer histérica armada con una pala. Era mucho más lenta que alguien como Carden y prácticamente parecía estar quieta en comparación con Neo. Sin embargo, esquivarla fue la parte fácil. El problema era humillar a la mujer de una manera que no la matara. Croceamos no venía exactamente con un interruptor de seguridad, e incluso golpearla en la cabeza con el pomo podría causarle daños graves. Neo puso los ojos en blanco y giró hacia atrás a su lado. Con un gruñido silencioso, agarró la pala por el mango de madera, la giró para que la mujer aflojara el agarre y luego le volvió a golpear la cara con el mango. La mujer jadeó y se tambaleó hacia atrás, solo para gritar cuando Neo le quitó las piernas. Luego procedió a dar un salto mortal sobre la cabeza de Jaume, patear a un hombre en la cara y usarlo para impulsarse y poder dar una patada con un hacha en el aire para derribar a otro hombre al suelo. El ojo de Jaume tembló cuando se volvió hacia él, como si dijera que era su turno de intentar emular lo que ella había hecho. Lo siento. Lloró mientras bloqueaba un puño que apuntaba a su cabeza. Vale, tal vez no debería disculparse por eso, pero los modales eran modales. No es mi intención, añadió una vez más, mientras empujaba al hombre a un lado y esquivaba un golpe de una sartén. La sartén se arqueó y golpeó al primer hombre en la cara, dejándolo inconsciente. Oh Dios, ni siquiera hice eso. Neo aplaudió muy lentamente. Detener. Una voz fuerte gritó, detengan esta violencia de inmediato. Todos retrocedan, cesen. En nombre del alcalde y de Misenguod, depongan las armas. Ya era hora, suspiró Jaume mientras 4 hombres con un uniforme andrajoso caminaban entre la multitud. Milicia de Misenguod, si no recordaba mal. También actuaban como fuerzas del orden y de seguridad, lo cual tenía sentido dado el pequeño tamaño de la ciudad. Puede solucionar este malentendido ya. Neo tiró de su manga, atrayendo la mirada de Jaume hacia los 4 cañones de rifle apuntados hacia ellos dos. Oh. Estás hablando con nosotros. En nombre del alcalde se le busca bajo sospecha de asesinato, declaró el guardia principal, con la vista fija en el pecho de Jaume. No hemos matado a nadie, mantuvo sus manos firmemente visibles. Alguien entre la multitud tosió. Jaume suspiró. Neo, por favor baja a esa mujer. La niña lo miró, desde su posición se arrodilló junto a él,
con un brazo alrededor del cuello de una anciana y el otro empujando su cabeza hacia abajo. La muchacha se retorció y escupió furiosamente. Neo levantó ambas cejas, miró a la mujer y luego volvió a mirarlo a él, antes de señalarse a sí misma. Sí, estoy hablando contigo. Señaló a la mujer, incluso cuando los guardias se movían con evidente agitación. Sí, me refiero a esa mujer. Él chasqueó. Neo hizo un puchero pero la bajó. Es decir, se levantó, giró y arrojó a la mujer al camino de tierra de cara. Ella no se levantó, incluso cuando Neo le dio unas palmaditas en las manos y saludó. Odio mi vida. Señor, si deja sus armas y viene con nosotros, estoy seguro de que esto se puede solucionar. El guardia del medio no les quitó el arma. Uno de su grupo fue visto huyendo del pueblo, y luego hubo otro asesinato, este causado por un arma blanca. Los ojos de Neo se encontraron con los suyos, un imperceptible movimiento de cabeza. Mis estudiantes son inocentes, dijo Jaune, es más, han sido atacados en las calles. La milicia ha sido enviada para arrestarlos y también para sofocar la violencia, dijo el hombre. Por orden del alcalde, todos ustedes serán llevados para interrogarlos. Puedo asegurarles que sus estudiantes estarán bien si cooperan. Neo. Jaune susurró y miró hacia un lado. Sería un día frío en el infierno cuando él siguió su consejo, pero diablos, era una noche fría. El alcalde ha estado a favor de nosotros desde el principio y definitivamente no hemos matado a nadie. No, a menos que Bran lograra hacerlo en los 30 minutos que estuvo lejos de nosotros. Las cosas no cuadraban. Realmente estoy a punto de hacer esto. Tengo que estar en algún lugar, trató de sonar tan seguro como Rowan, pero salió un poco histérico. Quizás la próxima vez, Neo, haz lo tuyo. Sus dientes brillaron cuando se giró para agarrar su manga, arrastrándolo hacia abajo. Los dedos apretaron los gatillos mientras los disparos rugían. Pero lo único que se escuchó fue el sonido de cristales rotos. Pirra asomó la cabeza por la esquina y observó a los dos miembros de la milicia mientras caminaban por la calle. Tenían una antorcha delante de ellos, el tenue haz de luz parpadeaba de un lado al otro del camino. Una vez que pasaron, ella se escabulló, corriendo rápidamente a través del espacio abierto y hacia otra grieta entre dos casas. No era así como esperaba que fuera su primera misión. Incluso más allá de toda la tontería de que Velvet no funciona bien con ella. Esto parecía sacado directamente de uno de los juegos de zombies de Ruby. Bueno, menos todo el asunto de tratar de comérsela. Bien, en retrospectiva, realmente no fue así en absoluto. Pero el juego había llegado con la extraña aldea rústica que se convierte en una historia de asesinato de psicópatas. Debo haber hecho algunas cosas bastante horribles en una vida pasada, suspiró el luchador por el campeonato. Tal vez debería haber ido a Heivan después de todo, cielos. A lo lejos apenas pudo distinguir el sonido de la violencia e incluso, para su horror, algunos disparos. Aura podía proteger de ataques como ese, pero eso no los hacía menos peligrosos. Todavía estaba siendo golpeado con polvo o metal expulsado a velocidades increíbles, lo que significaba que si bien no sería tan fatal instantáneamente como lo fue para la mayoría de las personas, el receptor aún quedaría gravemente herido. Lo suficientemente herido como para que los siguientes disparos acaben contigo. Cuídense todos, por favor cuídense. Al menos el profesor Ark sabía lo que estaba haciendo. Ninguna historia con Obleco Studios de Sgrim Comport los habían preparado para esto. Eran cazadores mayores y con más experiencia. Bran y Jaune sabrían qué hacer con seguridad. Solo tenía que encontrar a Velvet, asegurarse de que estaba a salvo y luego encontrar un lugar donde esconderse. ¿Qué pasa si el médico también actúa como los aldeanos? ¿Y si ha atacado a Velvet? Pirra hizo una pausa por un segundo. Bueno, entonces estaría inconsciente. No era como si el fauno no pudiera cuidar de sí mismo frente a un solo civil sin entrenamiento. Lo peor que le iba a pasar era una uña rota. Sin embargo, ese conocimiento todavía no alivió sus preocupaciones. ¿Qué pasaría si el médico llamara a más personas o simplemente les hiciera saber a todos que Velvet estaba allí? Si la milicia realmente los estuviera persiguiendo, seguramente vendrían a arrestarla. No se llevaba bien con Velvet, de hecho, se podría decir que odiaba a la chica, de una manera amarga y decepcionada. Pero ella seguía siendo una compañera de equipo y de estudios. Tal vez debería haber sido más que eso, pero fue suficiente para que Pirra no la dejara secar. Su ritmo se aceleró y la chica tomó más riesgos mientras esquivaba a los nerviosos habitantes del pueblo. Algunos podrían haberla visto, pero si lo hicieron, no dijeron nada. La mayor parte de Misengwood parecía vivir con normalidad. Quizás confiando en ellos, o simplemente en la milicia, o quizás no les importaba en absoluto. Cualquiera sea el caso, no le tomó mucho tiempo ver la casa del funerario al final del camino. Las luces del interior estaban apagadas. Pirra ni siquiera se detuvo mientras corría hacia allí. Su apariencia se activó cuando se acercó, la polaridad giró la perilla para que pudiera abrirla y atravesarla con un solo movimiento. Tenía un cuchillo. Ella casi lo ataca. Lo habría hecho si no fuera por la voz apagada de Velvet. Pepirra. Se le escapó un suspiro de alivio. Tenía un cuchillo para untar, sin mencionar un tenedor, los cuales usaba para cortar la comida en su plato. O no lo estaba ahora, ya que el hombre mayor se había vuelto para mirarla en estado de shock. Estaban bien, gracias a Dios. Solo
Pirra se acercó a una ventana cercana y cerró las cortinas. La puerta se cerró detrás de ella. No me hagas caso. Solo estoy, ayudando a crear un poco el ambiente. Cruzó la habitación para cerrar algunas más, solo para asegurarse de que nadie pudiera ver el interior. He oído que las cortinas cerradas ayudan a promover, la intimidad y esas cosas. ¿Hay algo mal? Preguntó el médico. ¿Qué te hace decir eso? Ella colocó el candado de cadena sobre la puerta, haciendo sonar la manija para asegurarse de que permaneciera cerrada. El médico parecía querer decir algo, pero mientras su boca trabajaba no salió nada. Al final, Pirra suspiró. ¿Podrías decirlo? Aún no lo sabía. Se volvería contra ellos cuando lo supiera. Pirra no estaba segura, y tampoco estaba segura de querer correr ese riesgo. ¿Has mirado las noticias o algo así últimamente? He estado con Velvet durante la última hora, le hizo un gesto a la chica, que ni siquiera miró a Pirra. Así que no, en realidad no. ¿Ha sucedido algo? La ciudad entera se ha vuelto loca. Si él se portaba mal entonces ella podría lidiar con él, sin mencionar que Velvet necesitaba saberlo. Nos persiguen por las calles y la milicia tiene órdenes de arrestarnos en cuanto nos vean. Pirra cerró las últimas cortinas y volvió a la mesa. Y la mayoría de la gente del pueblo parece preferir el enfoque de vigilantes. ¿Estamos bajo ataque?, preguntó Velvet, en voz baja. Aquí no, suspiró Pirra. Y el profesor Ark nos ha dicho que permanezcamos ocultos hasta que puedan solucionarlo. Podemos quedarnos aquí, Marcus. Por supuesto, el hombre asintió y dejó los cubiertos. Deberíamos poner barricadas en la puerta. Eso podría ser lo mejor. ¿Es esta la única entrada? Lo es, asintió y abrió una puerta cerca. Pirra vio algunos abrigos y botas, pero también una pila de tablas de madera. Siempre tengo algo de madera cerca, principalmente para hacer ataúdes. Será suficiente. Puedo conseguir algunos clavos y un martillo. Pirra asintió y dejó escapar un breve suspiro cuando se apresuró a abrir algunos cajones. Él le entregó las herramientas un segundo después, contento de apartarse del camino mientras ella clavaba clavos en la madera con golpes únicos y poderosos. No serviría de mucho contra un Grimm, pero tanto refuerzo definitivamente detendría a algunas personas enojadas con palos. Pirra se inclinó para comenzar a trabajar en la mitad inferior y aceptó otra tabla de madera del hombre. ¿Sabes por qué te persiguen?, preguntó mientras ella lo colocaba en su lugar. Recibí un mensaje de Bran diciendo que se había reunido con nuestros compañeros de equipo. Al parecer el alcalde publicó un anuncio de que asesinamos a alguien en el pueblo. Dijeron que tenía heridas que sugerían una espada y bueno, creo que somos los únicos. Los que están aquí con tales armas. Pirra hizo una pausa. ¿Sabes algo sobre esto? No existe tal muerte, respondió al instante. O bueno, tal vez lo hay, pero no ha entrado por mi puerta. Supongo que si las heridas fueran lo suficientemente obvias, entonces podrían tomar la decisión ellos mismos. Pero aún así, esto parece un poco excesivo. Cuéntame sobre eso. Pirra suspiró. Velvet, puedes echar un vistazo al segundo piso y asegurarte de que no haya puntos de entrada. Un reloj hacía tic-tac en la pared cercana, acompañado por el ruido de una trampa que goteaba. Pirra suspiró. Velvet, sé que no nos llevamos bien, se giró, solo para ver a la chica, boca abajo sobre su comida en la mesa. Los ojos esmeralda solo tuvieron tiempo de abrirse antes de que algo explotara contra la parte posterior de su cabeza, tirándola al suelo. Lo siento. Tengo que hacer lo que dicen. Pirra intentó levantarse, solo para gruñir cuando el tronco de madera que sostenía el hombre cayó una y otra vez, y otra vez. Se necesitaron 4 golpes completos para derribarla por completo, donde trató de luchar contra el impulso de acurrucarse en posición fetal. Lo haré mejor, susurró el hombre. Arreglaré esto, lo prometo. El golpe final fue casi misericordioso, aunque solo fuera por el hecho de que le quitó todo el dolor. Omake, Eneneo, susurró Jaune, tienes que permanecer oculto, vale. Ninguna de estas personas aquí puede saber de ti. La pequeña niña resopló y se cruzó de brazos, incluso cuando se negaba a moverse de su trono. Solo deseaba que su asiento real no fuera su pecho, o que pudiera moverse en absoluto. Maldita sea, ella era más gata que Blake, especialmente en la forma en que podía pasar de ser perfectamente amable a arrancarte los ojos en un abrir y cerrar de ojos. Accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular, arteria cortada, ya terminé de que me acaricien. Lo último que necesitaba era que el equipo Reivan viera eso, o peor aún, que Bran. Oh, claro, como se suponía que iba a explicar que una psicópata en miniatura multicolor se había abierto paso en sus habitaciones y, por cierto, ella también se quedaría por ahí. Eso caería bien. Neo hizo un puchero y se tocó la mejilla, aparentemente disgustado por los 4,8 segundos durante los cuales dejó de prestarle atención. Solo digo que comparto una habitación con 2 chicos en este momento y no de esa manera, pero que podrían pensar que hay algo sospechoso contigo estando aquí. Ella ladeó la cabeza y sacó su arma. Neo, ellos estuvieron aquí primero. No puedes resolver todos los problemas simplemente con tu maldita espada. Ella pareció ofendida y abrazó el arma entre sus pechos, acariciando su longitud. No quise insultar al señor Stabikins, suspiró Jaune.
Ella lo miró como si no le creyera, antes de apuntar la espada hacia su rostro. Jaune se retorció. Neo, no voy a besar ni hacer las paces con tu espada. Sus ojos se entrecerraron. Con el señor Stabbikins, quiero decir. ¿Qué había hecho para merecer esto? Al final se rindió como hacía siempre y picoteó la hoja lo mejor que pudo, asegurándose de tocar solo la parte plana. Neo asintió y lo enfundó, acariciando el mango como lo haría una madre haciendo eructar a un bebé. Se habría sentido perturbado si no estuviera tan acostumbrado a este tipo de horror. Mi punto sigue siendo. No puedes matarlos, ni podemos simplemente afirmar que eres un cazador que viene a ayudarnos. Tienes que permanecer oculto. Y peor aún, podía oír su conversación ahogada desde el pasillo. Jaune rápidamente se llevó un dedo a los labios y señaló la pared, instándola a huir. Neo ladeó la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, antes de asentir felizmente. Su mundo giró, su aliento lo abandonó cuando aterrizó sobre algo suave y cálido, solo para tener algo aún más suave y cálido aterrizando encima de él. La puerta se abrió. Justo cuando Neo balanceaba sus caderas hacia adelante y gritaba silenciosamente hacia el techo. Incluso se había quitado la blusa para usar solo un sostén color crema, con la parte inferior del cuerpo oculta debajo de las sábanas. Completamente vestida pero, bueno, obviamente no. Lo siento. Renjadeó. El joven parecía tan sereno como siempre, ni siquiera se sonrojó. Pero cuando se giró, cerró los ojos y trató de salir por la puerta, Jaune solo pudo hacer una mueca cuando chocó con el marco y se desmayó. Neo parecía complacido, con una sonrisa cada vez mayor. Hola Renny, eso parece divertido. Nora se rió y lo señaló a los dos, antes de agarrar al adolescente inconsciente por el cuello y cargarlo sobre su hombro. Vamos a intentarlo. Oye, espera, Jaune extendió un brazo. Yo. Las orejas de Velvet apuntaban hacia arriba como antenas. Necesito irme, comprobar que mi cámara todavía funciona. Yo, iré a probarla. El fauno conejo huyó, casualmente en la misma dirección que los otros dos. Pirra suspiró, supongo que alguien debería hacer un esfuerzo simbólico para proteger la inocencia de nuestro líder. Lamentamos interrumpirlo, profesor. La pelirroja hizo una reverencia y cerró la puerta, aunque todavía podía escuchar su voz al otro lado. Vaya, espera hasta que les cuente esto a Yang y Ruby. Eneno, no hagas eso. Gritó Jaune. No se lo digas a nadie. Pirra. Pirra. Me voy a la cama, suspiró el último hombre en la habitación, tomando un largo trago de su pétaca mientras caminaba tambaleándose por la habitación. Espera, se quedará cuando crea que Neo y yo estamos. Realmente espero que Neo no tome esto como un desafío y trate de llevarlo más allá. Él también realmente esperaba que ella lo hiciera. No es así. Jaune trató de encontrar las palabras correctas, solo para perder toda capacidad mental cuando Neo se giró encima de él para mirar al otro hombre que se metía en la cama. HNGG. ¿Crees que soy raro por no estar molesto o avergonzado? La voz de Bran era plana, incluso antes de taparse la cabeza con la manta para que la tela amortiguara su voz. ¿Crees que debería sonrojarme y tartamudear como ellos, o tirarme a la puerta en un intento de darte algo de privacidad? Bran no podía ver, afortunadamente, pero Neo asintió felizmente. Bueno, probablemente lo habría hecho, dijo Jaune. Esa es la diferencia entre tú y yo, niño. Para ti, encontrarte con un compañero de cuarto teniendo sexo con alguien es un shock. Para mí, encontrarte con un bastardo de ojos azules y cabello rubio que de alguna manera logró seducir a alguien en el momento en que me llevó a orinar no es inusual. Bran se dio vuelta y fijó una mirada siniestra en Jaune desde el borde de sus sábanas. Es un día laborable.